Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy tenemos el tema: ¿fueron revelados los 7 truenos ya o aún pertenecen al futuro? Bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos Claro. Hoy abordamos un tema que ha generado muchas preguntas dentro de la comunidad del mensaje. Los 7 truenos, el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 10. Esto genera muchas preguntas. Algunos hermanos han surgido y ellos dicen que los truenos ya fueron revelados en los sellos, predicados por el profeta William Branham. Pero se ha levantado otro grupo que dice que los truenos pertenecen todavía a un escenario futuro, que no han sonado los truenos, que no es para hoy, sino que es para el futuro, para el tiempo relacionado con la resurrección, la transformación y la consumación del misterio de Dios. Estamos hoy en Hablemos Claro, estamos hablando de este tema y nos preguntamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la revelación o del cumplimiento de algo? Porque una cosa es que Dios revele un misterio y otra que todo el contenido de ese misterio se desarrolle hasta su cumplimiento. Hoy tenemos la compañía del pastor venezolano Mervis Carrasco. Bienvenido, Pastor Carrasco, adelante. Muy buenas tardes, Manuel, Dios me lo bendiga. Bueno, como siempre hemos dicho, un honor, privilegio estar en el programa Hablemos Claro. Es lo que Dios está haciendo para este tiempo. Dios le está hablando claro a su pueblo, a sus hijos. Porque vemos que hablar claro, ¿verdad? Es que Dios habla es a través de la revelación. Podemos ir al libro de Génesis y vemos cómo Abel, ¿verdad? Por fe, como dice Hebreo 11:4, por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ya sabemos que fe es revelación, Ahora, en el libro de Daniel, ¿verdad? Daniel 12:4 dice, anda Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. Podemos ver que el libro fue abierto en Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Cuando el ángel desciende y si vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en su mano, un libro abierto. Podemos ver que ese libro, ¿verdad? Dios se lo entrega, nuestro Señor Jesucristo se lo entrega al séptimo mensajero, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, en Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha traído el séptimo mensajero para revelar todos los misterios para este tiempo, porque es un pueblo con percepción profética. Ahora, esto es única y exclusivamente para la novia, porque como dice usted ahí, empezando el programa, Emanuel, muchos hermanos no lo pueden ver o no lo pueden entender, ¿verdad? Porque es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 25, 26, 27, Mateo 11, capítulo 11, 25, 26, 27, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito, sí Padre, porque a ti te agradó y nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿verdad? Vemos que de los 7 mensajeros que Dios ha traído a la escena, ¿verdad? El primer mensajero, el apóstol Pablo, dice en Gálatas, en las cartas de Gálatas 1, 11 y 12, ¿verdad? El capítulo 1, el versículo 11 y 12 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis es una revelación, porque solamente Dios se la puede dar al individuo. Vemos que Abel no tenía una Biblia, no tenía chip, no tenía pendrive, no tenía tablet, pero Abel tuvo revelación. Abel vio el Apocalipsis 13:8 cuando todavía no estaba literalmente, no había sido escrito, y Abel llevó un cordero, ¿ves? Abel llevó un cordero porque Dios le reveló que era un cordero, ¿ves? Y Abel vio Apocalipsis 13:8 donde dice
y adoraron todos los moradores de la tierra, y adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ese libro fue que, ese Cordero fue que Abel vio, ¿ves? Abel vio sin tener una vida, sin tener pendrive, sin tener tabla. ¿Por qué? Porque es una revelación que solamente Dios se lo puede dar al individuo. Los 7 sellos, ¿verdad? Dios trajo un mensajero y los 7 sellos fueron revelados para la novia, para otro no, porque sabemos que en el mensaje están las 3 clases creyentes, sabemos que en el mensaje hay 3 niveles, porque hay unos que están en los atrios de afuera, ¿verdad? Como dice el hermano Braja, los 3 atrios, el atrio de afuera, otros están en el lugar santo y otros están en el lugar santísimo, son 3 niveles espirituales. Y para nosotros poder ver que todos los misterios fueron revelados, tenemos que estar en el lugar santísimo, para entender las profundidades que Dios está trayendo para el tiempo del fin, ¿ve? Para un pueblo con percepción profética. Ahora, estos 7 sellos, ¿verdad?, han sido revelados única y exclusivamente para la novia, porque en el libro de los 7 sellos, el hermano Braja no dice, voy a predicar los 6 sellos, no, él dice la revelación de los 7 sellos. Lo vemos en el libro negro de los 7 sellos y lo vemos en el libro azul de los 7 sellos, ¿no? Él dice la revelación de los 7 sellos. El hermano Braja no dice ahí la revelación de los 6 sellos, no, de los 7 sellos. Sabemos que el caballo blanco, ¿verdad?, es engaño, es religión mundial y es anticristo, dice el hermano Braja, ¿ves? Anticristo es antipalabra, porque Cristo es la palabra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que la revelación es única y exclusivamente para la novia. Ahora, tenemos que considerar en qué atrio, ¿verdad?, hablando de las 3, Dios se perfecciona en 3. Mano Braja habla de la perfección en 3, que Dios se perfecciona en 3, ¿verdad? Y vemos que hay hermanos que están en los atrios de afuera, hay hermanos que están en el lugar santo y hay hermanos que están en el lugar santísimo. Que ahí donde están las profundidades de Dios, ahí donde está 1963, ¿verdad? El hermano Braja dice en la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43, el hermano Braja dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo, ¿ves? Y dice él que por poco despierta a los vecinos, cuando él vio eso, porque él dice que le dieron ganas de correr, de gritar, ¿ves? Y por eso que el hermano Braja dice, me siento religioso, porque es una revelación, ¿verdad?, que solamente Dios se lo puede dar al individuo, pero no podemos poner los 7 sellos en el futuro, porque los 7 sellos ya han sido revelados. Apocalipsis 17, ¿verdad?, ha traído el 7º mensajero y ha revelado todos los misterios, ¿verdad?, que estos 7 sellos son los mismos 7 truenos. Eso lo dice el hermano Braja en el mensaje, en los 7 sellos, ¿verdad? En el 7º sello, el hermano Braja dice los 7 truenos son los 7 sellos, ¿ves? Pero es una revelación. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad?, dice, ven y mira aquí un caballo blanco. El hermano Braja dice que las religiones del mundo, dice el hermano Braja, las religiones del mundo dicen que este caballo blanco, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, pero cuando Dios le trajo la revelación al 7º mensajero, el Espíritu Santo le dijo, no, ese no soy yo, ese es el anticristo, ¿ves? Antipalabra, ¿verdad? Y vemos que el hermano Braja explica que este caballo blanco es engaño, como dice en 1 Epístola de San Juan 5.19, el mundo entero está bajo el maligno. En Lucas 4, en la tentación, ¿verdad?, el diablo le dijo, todos estos reinos te daré si apostrado me adorar, porque a mí me ha sido entregado, dice el diablo. Entonces vemos que este caballo blanco es engaño mundial, religión mundial, anticristo, el caballo blanco. El caballo mermejo, que es caballo rojo, Apocalipsis 6.3, dice, ven y mira aquí un caballo mermejo, el hermano Braja dice, mermejo es el color rojo. Es política y persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes, ¿ves? Política y persecución, ¿verdad? Apocalipsis 6.5, ven y mira aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario. El hermano Braja dice economía mundial, ¿ves? Y el 4º caballo, ¿verdad? Apocalipsis 6.8, ven y mira aquí un caballo amarillo, y el que le montaba se le puso por nombre muerto. O sea que el caballo blanco causa muerte, el caballo rojo causa muerte y el caballo negro causa muerte, que es
engaño mundial, política mundial y economía mundial. Pasan al cuarto caballo, ya no se le dice caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, se le dice amarillo. Y el hermano Braja dice, estos tres caballos, ¿verdad?, hacen el color amarillo que causan la muerte. Entonces Dios ha traído 4 unciones. En Apocalipsis 4:7 dice la unción de León Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Braga. Hay 4 unciones para que nosotros podamos ver y entender, ¿verdad?, que los 7 sellos han sido revelados. Ahora, debemos entender que el quinto sello y el sexto sello no es para nosotros los gentiles. El quinto sello son las almas bajo el altar. Ya Juan, ¿verdad? Juan cuando Dios lo sube, lo saca de esta tierra y lo saca de esta atmósfera terrestre y lo lleva a la atmósfera celestial. 3 años y medio el profeta Elías, Apocalipsis 11, esos 2 profetas, es Cristo, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, ¿verdad?, 3, el verso 14, Pablo dice que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto y el velo les será quitado por Cristo. Cristo le quita el velo a través de 2 profetas, ¿verdad?, a los 144,000 de Apocalipsis 7:4. Entonces vemos que el séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo sello es Apocalipsis 10:1 al 7, ese es el séptimo sello, Cristo en un profeta. Cristo revelando todos los misterios para un pueblo con percepción profética. ¿Ve por qué? Porque en nosotros la novia llega hasta el 4 sello, las 4 unciones llegan hasta el 4 sello. El quinto sello y el sexto sello es para Israel, Dios lidiando con Israel, porque como siempre hemos dicho, no, Dios tiene 2000 años lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Cuando entre Moisés y Elías, Dios empieza a lidiar con Israel espiritualmente. Entonces vemos que el hermano, ¿verdad?, que le hace la pregunta, hermano Eben, él dice que los 7 sellos son para el futuro. No, los 7 sellos, los primeros 4 sellos se están desarrollando, ¿verdad? Se están desarrollando los primeros 4 sellos. Son 3 etapas, como dice el hermano Braja. El cuarto sello es triple, dice el hermano Braja. En el cuarto sello él dice triple. ¿Cuál es ese triple? Primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación a través de un profeta, con voz de arcángel a través de la novia, y él sube acá, que son las cenas de la boda del Cordero. Son 3 etapas. Primera Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Es el mismo Dios, no es otro Dios, es el mismo Dios. Ahora, como le digo, ¿verdad?, esta es una revelación de Génesis de Apocalipsis que solamente Dios se la puede dar a su pueblo, a sus hijos, a la novia elegida, porque la revelación persigue a los elegidos, la revelación le va a ser dada a los elegidos. ¿Ve? Por eso el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Ve? Eso está en San Juan 15:7, ¿verdad? Ahora, como dice usted, esto es mucho, para muchos hermanos todavía el séptimo sello no ha sido revelado, todavía el cuarto sello no se está desarrollando, lo ven allá en su plenitud, cuando la bestia se encarna, ahí es donde se empieza a desarrollar el cuarto sello, ¿verdad? La tenía el séptimo mensajero, pero esa unción pasa al cuerpo místico, a la novia, como dice Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la boda, el misterio de Dios se consumará. Consumado es que ya está revelado. Ahora, la novia tiene 3 niveles, pero tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto para nosotros poder entender que todos los sellos fueron revelados, que ya todos los sellos fueron revelados para un pueblo con percepción profética. Que si nos falta tenemos que pedirle a Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, ¿verdad? Pablo dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Y Efesios 1:18 dice para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, los 7 sellos, ¿verdad? La hermano Braja dice son los 7 truenos. 7 truenos eran 7 voces que han sonado a través de los 7 mensajeros. Era Cristo en cada uno de los mensajeros, pero el que trajo la plenitud y el que reveló todos los misterios fue nuestro Señor Jesucristo a través del séptimo mensajero, ¿ves? A través del cuarto Elías y a través de la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30, ¿ves? A través de William Mario Braja todos los misterios fueron revelados, que es la voz de aclamación, que no es para el futuro. Por eso que el hermano Braja dice muchos mensajes. El hermano Braja dice, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. La novia cree lo que Dios está haciendo, porque la novia vive el día a día. Por eso el Señor dice, no afanéis por el día de mañana. Mateo 6:25, ¿verdad? No afanéis que habéis de comer, que habéis de vivir. Debemos vivir
el día de hoy, si hay un corito que lo canta mucho hermano, le dice, el día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, porque no sabemos el mañana, sabemos que quien tiene el control del mañana es Dios, pero nosotros no sabemos si vamos a estar aquí en la tierra. Ahora, el séptimo sello, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de los sellos, el hermano Braja, Dios, Cristo, a través del hermano Braja reveló todos los misterios. Ahora, nosotros tenemos que orarle a Dios para que Dios nos muestre, ¿verdad? Si todavía Dios no nos ha mostrado que ya el séptimo sello fue revelado, para que Dios nos muestre que ya el séptimo sello fue revelado. Entonces, esperemos que bíblicamente, ¿verdad? Si todavía hay no mucho al mensaje, esperemos que le hayamos dado la respuesta al hermano, pero vuelvo y repito, tiene que ser Dios, porque en Isaías 54:13 dice, todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová, y se multiplicarán las manos de tus hijos. O sea que el Espíritu Santo nos tiene que guiar a toda verdad, como dice en San Juan 14:26 y San Juan 16:13. Y nos recordará todas las cosas, porque tiene que ser Dios en nosotros. Esperemos que seamos ayuda para, no solamente para este hermano, sino para muchos más. Bueno, hermano, continuamos con las preguntas. Sí, pastor, tenemos un programa por delante y esto pues es generado a través de esta conversación con el hermano colombiano, ¿verdad? La verdad, el hermano presenta muchos argumentos con citas. La pregunta, pastor, que el hermano inicia haciendo es la siguiente. ¿Pueden haber truenos, dice él, sin la presencia del ángel fuerte? Esa es la pregunta, pastor. Pregunta, ¿pueden haber truenos sin la presencia del ángel fuerte? Y se basa en Apocalipsis 10, que muestra un orden. Primero desciende el ángel fuerte, luego clama a gran voz, después los 7 truenos emiten sus voces. Pero hay hermanos que para ellos les queda como una duda y dicen ellos, si los truenos hablan, ¿está presente el ángel fuerte? Entonces dicen ellos, ¿cómo pueden ubicarse antes de Apocalipsis 10? Es la pregunta del hermano, ¿cómo nosotros podemos ver que ya están revelados? Y es que él se va a basar en una cita que dice que el ángel fuerte viene hasta que el ángel fuerte venga. Dice que serán conocidos los 7 truenos, pero ellos no ven el cumplimiento en Apocalipsis 10:1, pastor. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, lo que sí debemos entender es que, como también, ¿verdad?, hermano Bajo dice mucho mensaje, Éxodo 13:21 dice, era Dios sobre nosotros, dice el hermano Braja, era Dios sobre nosotros. En Mateo 1:23, ¿verdad?, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ves? Dios con nosotros. Pero en San Juan 14:20 dice, en aquel día, ¿verdad? ¿Cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, hablando de los 3 atrios, ¿verdad? Como dijimos empezando el programa, no, si todavía estamos en los atrios de afuera, no vamos a ver el séptimo sello. Si estamos en el lugar santísimo, no lo vamos a ver, o no vamos a ver los truenos, porque debemos entender que Apocalipsis 10:1-7 era Cristo en un profeta, ¿verdad? Malaquías 4:5. Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9. ¿Ves? Ese era Cristo en un profeta, pero ahora Apocalipsis 10:8, ¿verdad? Al 11 es Cristo en la novia, es Cristo porque dice, y la voz que habló, ¿verdad? La voz, Apocalipsis 10:8, ¿verdad? Y el libro se lo está comiendo la novia, y dice, y el ángel me dio el libro. Ahora, muchos hermanos, ¿verdad? Y lo que sí debemos entender ahorita que esto también es profundidades porque, como yo siempre he dicho, y uno reconoce, por lo menos cuando uno no tiene revelación, ¿verdad? Uno
a veces aterca con lo que es la palabra y con lo que es la revelación, que a veces hay hermanos que ven, pero uno no entiende cómo la voz de Arcángel, ¿no? La voz de Arcángel la ponemos allá al final. La ponemos al final porque decimos la voz de Arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, de 30 a 40 días la novia aquí en la tierra, el hundimiento en California, y todo eso, pero la voz de Arcángel, ¿verdad? Apocalipsis 10, 8 al 11 es la voz de Arcángel, una novia, ¿ves? Y es una profundidad porque es el mismo Cristo. Yo sé que cuando uno no tiene revelación, ¿verdad? Uno le dice a los hermanos que muchos hermanos ven esto y uno dice, no, hermano, deje eso no es así, este errado, se ha desviado, no aceptamos, es inaceptable porque no tenemos revelación, no tenemos revelación. Y si le pasó al primer mensajero, al apóstol Pablo, en Hechos 9, ¿verdad? Que Pablo fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, en Hechos 9:4, Pablo perseguía a Jesús, perseguía a los verdaderos, genuinos cristianos, ¿verdad? Y él le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces se le pasó al primer mensajero, ¿verdad? Al apóstol Pablo, que era una simiente de Dios, y persiguió a los hijos de Dios. El mismo Pablo dice que él participó en la muerte de Esteban, que él participó en la muerte de Esteban. Ahora, si nosotros no tenemos revelación, vamos a perseguir a los que tienen revelación, ¿ves? Porque le pasó al primer mensajero. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Dios ha traído también 7 mensajeros a la escena, bíblicamente, porque Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, ¿verdad? Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, de ese después de Cristo, ¿ves? Efesios capítulo 2, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, 53 a 170, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 a 606, Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. El hermano Branham sabemos que nace en 1909 y parte en 1965. El hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965, pero la edad, el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, escribe al ángel singular, pero en Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ves? Oír es entender, y ver es entender, por eso en las edades dice, el que tenga oído, oiga, y en los sellos dice, ven y mira. Mateo 13:13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. ¿Ve? Porque oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Entonces muchos hermanos no están entendiendo que ya Dios se llevó al séptimo mensajero, que Dios se llevó el cuerpo donde estaba la manifestación de Dios el hombre, que Dios se llevó el cuarto alien, que queda en escena un cuerpo místico, ya es Cristo. Ya es Cristo en la novia, ya es Cristo en la novia, ya Dios se llevó ahí se queda Rebeca en escena, queda Rebeca y Isaac en escena. Ya Dios se llevó a Abraham, queda Sara. Hebreo 10:1, Pablo dice, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Ayer eran sombras, hoy son realidades, porque la Biblia dice que la voz de aclamación en Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Voz de aclamación era Juan, pero la voz de arcángel, ¿verdad? Era Jesucristo. En lo natural, Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, y así sucesivamente, ¿verdad? Él fue resucitando, ¿no? Porque él era la resurrección y él es la resurrección. Entonces, si allá eran sombras, hoy son realidades. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, verdad? Ponemos la voz de arcángel al final. La voz de arcángel al final, pero en Apocalipsis 10, ¿verdad? 8 al 11, es Cristo en la novia, en un cuerpo místico. Apocalipsis 22:17 es Cristo en la novia, porque dice, Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Ahora, el hermano Branham dice, a la generación que mi hermano Branham dice ahí en esa página, exclusivamente en esa página, él dice que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T, y si el hombre continúa, si va a visitar en el espacio, dice él. Él dice, la educación está avanzada, la ciencia está avanzada, ¿eh?
el evangelio está avanzado, dice él, pero ¿qué tal cuando nos vamos a los ministros? Dice él, ¿ve? Se van a Modoy, se van a Güell, dice él, veamos lo que dijo Modoy, veamos lo que dijo Güell. Él dijo, a mí no me importa, dice el hermano Branham, lo que ellos hicieron, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros hemos de tener, ¿verdad?, que ya Dios se llevó el séptimo mensajero, que ya Dios se llevó el cuarto día, que ya Dios se llevó el cuerpo de la manifestación del Hijo del Hombre, que ya entra en escena, porque ese cuerpo nació en 1909, que bueno, pues se compartió en 1965. Era un cuerpo singular, un mensaje, un profeta. Ahora es un cuerpo plural, ahora es un cuerpo místico, ahora es la voz de Arcángel, pero en enseñanza profunda, porque la voz de Arcángel es el octavo día, la voz de Arcángel es la edad de la novia, la voz de Arcángel es la piel de corona, la voz de Arcángel nos muestra que ya las edades terminaron, que ya se fue el séptimo mensajero, que Cristo hoy está en un cuerpo místico. Por eso el hermano Branham dice, cuando la novia sepa quién es ella. Por eso el hermano Branham predicó el mensaje de Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose la misma. ¿Por qué? Porque la gente no va a creer que hoy la voz de Arcángel, ¿verdad?, en su primera etapa, porque la voz de Arcángel también tiene su etapa, porque la primera etapa es la predicación, la profundidad, Cristo profundizando. La misma voz de aclamación está, ahora no se le dice voz de aclamación, ahora se le dice voz de Arcángel, porque ahora es Cristo en un cuerpo místico. Por eso el hermano Branham decía, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia, porque oye la voz de Arcángel revelando las profundidades para un pueblo con percepción profética. Ahora, cuando no tenemos revelación, decimos, no, este hermano se desvió, este hermano está inventando, eso no es así, porque no tenemos revelación. Y atacamos que la voz de Arcángel la vemos al final. Por eso que, si vemos ahí en San Juan 11, verso específicamente, verso 25, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? Y él, antes de resucitar a Lázaro, le dijo un mensaje en esta ocasión, ¿verdad? El mismo hermano Branham, nosotros sabemos que la mujer representa la iglesia, la mujer representa la iglesia de Génesis hasta Apocalipsis. Pero él, antes de resucitar a Lázaro, él predica un mensaje. ¿Ve? Y cuando Juan el Bautista se va, ¿verdad?, de la escena, que Juan era la voz que clamaba, el mismo Juan dice en San Juan 3:27, dice Juan, no puede recibir nada del hombre sino el dado de arriba. Juan dice, yo no soy el Cristo, dice, yo no soy el Cristo. ¿Ve? Yo soy el que oye al esposo, dice Juan ahí, ¿verdad? Yo soy el que oye al esposo, dice él. Yo soy el amigo del esposo. ¿Ve? Pero la esposa se goza, y me gozo en oír la voz del esposo, dice Juan, ¿ve? Pero es necesario que yo mengue y que él crezca. Ahora, Cristo tenía que crecer en la novia, en un cuerpo místico, como dice el apóstol Pablo, ¿ve? Que va creciendo en coyuntura, en Efesios 4:16, porque el ministerio quíntuple, Efesios 4:11, ¿verdad?, dice que el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. Dice, para la edificación de los santos, para la perfección de los santos. Entonces, este mensaje, que ya no se le dice voz de aclamación, es voz de Arcángel, está perfeccionando una novia en hombres humildes, en hombres simples. No con otro mensaje, con el mismo mensaje, porque voz de aclamación es Cristo, voz de Arcángel es Cristo, ¿ves? Pero debemos entender que la voz de aclamación era Cristo en un profeta, revelando todos los misterios. Ahora debemos entender que la voz de Arcángel es Cristo en la novia, como dice en Mateo 24:14, ¿verdad? Y será predicado este evangelio a todas las naciones y en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? No es el evangelio metodista, bautista, pentecostal, del mundo, testigos de Jehová, mormones. No es ese evangelio. Este evangelio es predicado a través del ministerio quíntuple. Por eso que muchos hermanos se enredan, ¿verdad? Y tenemos los hermanos del retorno que dicen que el hermano Branham tiene que regresar, porque el hermano Branham en un mensaje, o creo que lo dicen 2 o 3 mensajes, dice, cabalgaré una vez más esta vereda. Pero es que cabalgaré una vez más esta vereda ya no es Cristo en un profeta, ahora es Cristo en la novia. Cabalgaré una vez más esta vereda es Apocalipsis 10:8-11. Eso es lo que se está cabalgando hoy. ¿Qué está cabalgando hoy? El ministerio quíntuple, hombres humildes, hombres simples, ¿verdad? Y lo van a negar porque van a decir, no, eso no es así, hermano. Todavía no estamos en la voz de Arcángel, la voz de Arcángel allá al final, la voz de Arcángel, los muertos en Cristo tienen que ser, nuestro cuerpo tiene que ser transformado, el hundimiento en California. Pero el hermano Branham también predicó un mensaje, el poder de transformación.
Y antes de que nosotros podamos ser transformados, tenemos que tener profundidades. Tenemos que ver el séptimo sello, tenemos que ver la piedra de corona, tenemos que ver el octavo día, tenemos que ver que la edad de la Odisea es la organización pentecostal, no es el cómo, no es el mundo. Eso no lo dijo el hermano Branham, ¿no? El hermano Branham dice la organización pentecostal, en muchos mensajes el hermano Branham dice la edad de Sardis son los luteranos, la edad metodista, la edad de Filadelfia son los metodistas, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Ahora, muchos ministros dicen la edad de la Odisea es el mundo, la edad de la Odisea es global, la edad de la Odisea es la playa, es el supermercado, es el estadio, es el cono. Eso no lo dijo el hermano Branham. El hermano Branham dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Página 230 del libro Los Sellos, el negro, ¿verdad? El mensaje de cuenta regresiva del hermano Branham dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Y en muchos mensajes, ahorita tenemos la tablet, ¿verdad? La tablet uno busca ahí que era la edad de la Odisea, y ahí el hermano dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, y muchos mensajes. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 4, dice, hágase toda palabra de Dios verdadera, y la del hombre falsa. Mientras que nosotros no tengamos revelación, o si no estamos diciendo que no seamos hijos de Dios, porque volvemos a repetir en el mensaje de las tres clases creyentes y en el mensaje de los hijos de Dios, un hijo de Dios puede estar en los astros de afuera, no puede ver esto. Puede estar en el lugar santo y no lo puede ver, pero tenemos que estar en el lugar santísimo para poder ver el séptimo sello, para poder ver los 7 truenos, para poder ver que todos los misterios fueron revelados. Si no estamos en el lugar santísimo, no lo vamos a ver, porque ver espiritualmente es entender, y oír espiritualmente es entender. Como muchos hermanos, lo mismo sucede con el cuarto sello. ¿Qué pasa? Que muchos hermanos dicen que todavía el cuarto sello no se está desarrollando, que el cuarto sello se desarrolla cuando la bestia se encarna, ¿ves? Pero ya sabemos que el hermano Branham explica que estos tres sellos, caballo blanco, engaño mundial, anticristo, caballo rojo, política, persecución, falso profeta, y economía mundial, que es poder, que el que controla la economía controla el mundo. ¿Ves? Ya nosotros sabemos que estos 3 caballos, ahorita en la actualidad, están más vigentes que nunca, porque ahorita el engaño es grandísimo. Por eso el hermano Branham también dice, la edad más engañosa es esta. Es un tiempo, no, la edad más engañosa es esta. También predicó un mensaje que lo tituló El Dios de esta edad perversa. O sea que el diablo también tiene una edad, porque el Dios de esta edad perversa es el diablo. Vemos que Pablo dice el Dios de este siglo, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:4, creo que está ahí en Primera de Corintios 4:4, Pablo dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. Entonces vemos que para nosotros poder entender, ¿verdad?, tiene que ser Dios revelándonos estos misterios como se los reveló al séptimo mensajero. Porque la novia se está comiendo es el mismo libro, y el libro es Cristo simbólico, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero ya todos los misterios para la novia, ya los 7 truenos para la novia, ya sonaron. Truenos son voces. Si leemos aquí en San Juan 12:29, ya vamos a leerlo, ¿verdad? Dice que San Juan 12:29 dice que es la voz de Dios, que eran los truenos, voz de Dios. San Juan capítulo 12, ¿verdad? Verso 29. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otro decía un ángel le hablaba. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces aquí está la voz de arcángel, viene por causa de quién, por causa de la novia. ¿Ves? Porque el que escuchó, ¿verdad?, y entendió la voz de aclamación, que era Cristo en un profeta, va a entender la voz de arcángel. El que escuchó la voz de aclamación y no la entendió, no va a entender la voz de arcángel. Porque esto es un mensaje de rapto, por eso el hermano Branham dice en el mensaje rapto, el hermano Branham dice el rapto es una revelación, y por eso que nosotros podemos entender que la primera etapa de la voz de arcángel es la enseñanza profunda, es Dios revelándonos, dándonos las profundidades que le dio a William Mario Branham. Esto no es para el mundo religioso, este evangelio será predicado por todo el mundo y una hora rápida rodeará el mundo. Pero este evangelio, ¿verdad?, es para testimonio, como dice en Mateo 24:14. Esto no es para el mundo religioso.
Por eso él dice en San Juan 14:19, un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Qué mundo? El mundo religioso. El mundo religioso no lo va a ver. Es la novia lo que lo está viendo. Y ver es entender y oír espiritualmente es entender. Bueno, esperemos que seamos ayuda en esta respuesta. Seguimos avanzando en el programa, pastor, y conversando con el hermano colombiano, llegamos a un punto cuando el hermano me dice, pero mire, hermano Ever, me dice, yo encuentro que solo en el primer sello se menciona el misterio como de trueno. Y no se habla de los otros 6 misterios, dice el hermano. Y señala que cuando se abre el primer sello aparece una voz como de trueno. Pero los demás sellos no descubrieron misterios, según el hermano. No captó la forma espiritual en que el sello se abría y cuando el trueno venía y el misterio era revelado. Y para el hermano solo conoce un misterio que es la voz de trueno, dice, y se pregunta a él y me dice, bueno, mire, ¿estamos hablando del mismo trueno o estamos hablando de los 7 truenos de Apocalipsis 10? Me dice, no entiendo, me dice el hermano, porque para él no han sonado los 7 truenos. Y yo entiendo una cosa, porque vaya, un misterio es un secreto. Y los secretos son secretos hasta que alguien lo cuenta y se lo dice, pero mientras no se entera, mientras no lo sabe, sigue siendo un secreto para él. Y tal vez no sea predestinado para conocer ese misterio. ¿Me entiende? Entonces, la situación es esa, pastor. Él argumenta que solo conoce un misterio, que es el trueno, la voz de Dios. Adelante, pastor, ¿qué le podemos decir a él? Bueno, voy a leerle, ¿verdad?, del libro aquí de los 7 sellos, lo que dice el hermano Blanca, en la página 439, del párrafo 253 en adelante. El hermano dice, debemos recordar que este 7º sello es el fin del tiempo y de todas las cosas. Correcto, dice él. Las cosas escritas en el libro, selladas con 7 sellos, sellado con respecto al plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Allí todo termina, es el fin. Es el fin de este mundo agitado, es el fin de la naturaleza agitada, es el fin de todo. Eso lo encontramos en el fin de las trompetas, es el fin de las copas, es el fin de la tierra, aún es el fin del tiempo. Allí termina el tiempo, así nos lo dice la Biblia. Apocalipsis 10, 1 al 7, es cuando se acaba el tiempo. El ángel dijo, lo dice la Biblia, Apocalipsis 10, 1 al 7, es cuando se acaba el tiempo. El ángel dijo, el tiempo no será más, eso será en el día cuando este gran evento sucede allí, todo termina, al final de este 7º sello. No sé cómo se está escuchando ya, pero no se puede escucharlo bien. Sí, se escucha un ruido, pastor, por ahí. Hay un ruido que como chillido, bueno, ahí, estorbando. Bueno, debe ser el internet que está un poquito bajando, pero bueno, esperemos que Dios nos ayude. Pero hablando de lo que es el 7º sello, ¿verdad? El hermano Braja dice que este sello contiene todo lo que es el final de todas las cosas, dice él. Pero sabemos que el 7º sello, ¿verdad?, es Cristo descendiendo en 1973 y revelándole a un pueblo con percepción profética todos los misterios. Entonces, habría que ver qué nivel de espiritualidad, ¿verdad?, tiene que estar haciendo esta pregunta. Ok, pastor, sí, es claro. Esto yo creo que lo tocamos en un programa anterior. Estuvimos hablando de la revelación de los misterios, porque una cosa, pastor, es de que nuestro Dios Todopoderoso
a través del Cordero de Dios, quien desata el libro de redención, lo toma de las manos del que lo tenía, y cuando el ángel desciende con el libro abierto para que el séptimo ángel pudiera dar a conocer lo que este libro de redención decía a la iglesia, pastor, y cuando llega el momento de la predicación de los 7 sellos, pastor, cuando se abre el misterio contenido en los sellos, hablamos de eso en anteriores programas, de cómo venía una especie de mecánica que es revelada desde el primer sello, sonando la voz de Dios y viniendo el misterio. 7 misterios revelados allí en los sellos, que son los 7 truenos que le dicen a la novia quién es ella. Sin esos misterios, si ella no los conoce, jamás sabrá que es la novia, porque es la revelación de los truenos lo que le permite a ella saber quién es ella. ¿Me entiende? Entonces es algo que demanda quizás más devoción, demanda más dedicación a la palabra, más acercarnos a las escrituras, a Cristo, para poder comprender todo el desarrollo de este estudio de los 7 sellos, para poder captar espiritualmente cómo estas palabras salen y le brindan el conocimiento a ella, a la novia, y de lo que ella pues está predestinada a hacer hoy en el tiempo final, con humildad, con sencillez, en un ministerio del Espíritu Santo, en la preparación, en el equipamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, pastor, hemos tenido estas 3 preguntas. Vamos a ver algo interesante. Parece que toda la conversación con el hermano colombiano, el problema era de que él confunde conceptos. Lo que es la revelación del misterio y el cumplimiento son 2 cosas muy diferentes. Los misterios fueron revelados, pastor. Allí era el contenido de los 7 de los sellos. De los 7 sellos, el contenido de ellos era los misterios. Ahora, que estamos en el desarrollo y el proceso del rapto, claro que sí. Que estamos en el desarrollo y el proceso de llegar a la resurrección, claro que sí, pero no podemos estar confundiendo la revelación con el cumplimiento. Los 7 truenos fueron revelados, pastor, en la predicación de los 7 sellos. Entonces, este punto de la revelación, sabemos que ocurre cuando Dios da a conocer el misterio y lo da a conocer en la apertura de los sellos. Ahora, que el desarrollo y proceso y cumplimiento de todo lo relacionado con ese misterio llega cuando termina la consumación. O sea, no siempre sucede al mismo tiempo. Es decir, tal vez no necesitamos escoger entre cuál extremo estar, porque de repente unos dicen todo ocurrió en 1963, pero no podemos decir tampoco nada fue revelado, porque son extremos. Ahora, ¿qué debemos decir concretamente? Sí fueron predicados los 7 sellos y en ellos estaba contenido los misterios. Ahora,
es posible reconocer que hubo una revelación del misterio. Si leemos ese estudio nos damos cuenta. Eso nos hace admitir que algunos aspectos del cumplimiento todavía apuntan a cosas que están faltando, porque el hermano Mervis dice, son tres. El hermano Mervis dice, son tres etapas. La revelación de tres etapas, y cita el libro de Tesalonicenses para eso. Entonces, hay cosas que apuntan hacia la resurrección, la transformación y la culminación del plan de Dios con la salida de la novia. Ahora, yo lo que le preguntaría al hermano, ¿está usted distinguiendo correctamente entre lo que es revelación de un misterio y la consumación completa de todo lo que ese misterio contiene? Porque eso, ahí creo yo que está el problema, pastor, del hermano. Pastor, sus palabras de despedida. Adelante. Bueno, sí, hermano, lo debemos entender que el hermano la verdad y un mensaje que es una intimidad. Y que primera Tesalonicenses 4:16 son tres etapas. Como dice usted, que tendrán que cumplir en unos hermanos, ya se cumplió, y nosotros todavía no hemos podido ver completamente, pero todos debemos de llegar a la estatura de un varón perfecto. Ahora, el hermano Branham, en el libro azul de los 7, en el séptimo sello, página 440, párrafo 162, hermano Branham dice, pero tan cierto como estoy parado aquí, en la plataforma esta noche, fue la revelación que lo reveló de una manera triple, y de una manera triple en el séptimo sello, de una manera triple. Tenemos que saber que esa manera triple es primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación, el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Debemos de ver que las dos voces primeras son mensajes a través, la voz y mensaje. Los siete tronos, ¿verdad? Son los 7 sellos, revelándole, como dijo usted, a la novia. ¿Ves? A la novia. Entonces, seguimos leyendo, dice, ahora con la ayuda de Dios, quiero hablarle de una parte de eso. Realmente está directo aquí. Esta es la revelación para dar comienzo, como quiero decir, lo que sucedió en esto. Aquellos 7 truenos, esta cuestión que nos fue prohibido escribir un misterio detrás de esos 7 truenos. Como motivo que salimos, pero ¿por qué? O sea, que lo más grande aquí, específicamente, en el séptimo sello, que es una manera triple, que solamente Dios se la puede dar al individuo. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Como una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, ¿verdad? Por eso el hermano Branham dice, el hombre cree lo que Dios hizo. El hombre cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. El tiempo presente, la novia está en el tiempo presente. La novia está comiendo el maná fresquecito, la novia está en el lugar santísimo. Es porque tenemos figuras y sombras de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esperemos con la ayuda de Dios que seamos amigos hermanos de país que sigamos haciendo el programa Amén Claro, porque Dios está hablando claro a su pueblo, a sus hijos, específicamente a la novia. Amén, amén, pastor. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este espacio de Hablemos Claro. Agradecemos a Dios por permitirnos compartir con ustedes este tiempo para reflexión, para enseñanza, para comunión alrededor del mensaje de la hora. Deseamos que cada palabra escuchada hoy fortalezca la fe de muchos, que renueve esperanzas y nos acerque más a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que vivimos en un tiempo especial,
y que cada día debemos terminar tomados de la mano de nuestros permaneciendo fieles a la palabra. Gracias por acompañarnos a través de YouTube. Les invitamos a seguir conectados con este ministerio de Ilustre Guerrero y la colaboración de el hermano pastor de Venezuela, el hermano Mervis Carrasco, que predica en una localidad allí en Venezuela la palabra de Dios. Que la gracia y la paz y las abundantes bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.